El relato que les traigo hoy es un relato profundo y desgarrador, y que te dejará pensando hasta dónde es capaz de llegar la gente por amor al dinero, capaz de corromperse, de entrar en negocios sucios e ilegales, porque hablaremos de gente verdaderamente famosa que podría haber utilizado su fama y su éxito para ocultar verdaderas actividades que no son nada decorosas. Y como decía mi mamá, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Hablaremos de gente de la que no sabemos si, en realidad, fueron cantantes o criminales. Pero antes de empezar con este relato, me gustaría recordarte que si aún no estás suscrito al canal, pues que lo hagas para que nos apoyes con este contenido. Y sin más preámbulo, es conocido como el Rey del Jaripeo, un cantante muy querido por el pueblo mexicano y un compositor de esos que hay pocos, pero durante años su nombre quedó atrapado en rumores muy pesados, de esos rumores que pesan tanto que no se disuelven tan fácilmente. Y es que su vida fue vinculada con el crimen organizado, y también tuvo pérdidas de sus hijos, que aparentemente fueron ultimados por motivos de venganza. Aclaro que lo que estoy diciendo acá no lo digo yo simplemente por un chisme o un rumor, sino que han sido varios los dedos que han señalado a Joan Sebastián como un cantante que utilizaba esto como una fachada, pero que en realidad su verdadera profesión no era cantar, sino delinquir. La periodista de investigación Anabel Hernández aseguró públicamente que Joan Sebastián había participado en actividades de delincuentes junto a su hermano Federico Figueroa, quien además era su representante. Y por supuesto que estas declaraciones no cayeron en saco roto, sino que levantaron bastante polémica y bastante polvo. En su momento, tuvieron que salir a desmentir no solamente este rumor, sino otros más que los vinculaban con delitos muy graves, como por ejemplo, la trata de personas. Cosas muy turbias y oscuras que envuelven el legado del Rey del Jaripeo. Es que no sé si ustedes recuerdan que en una ocasión apareció en Cuernavaca una manta con un mensaje intimidante dirigido a Federico Figueroa. Esta manta estaba firmada por un grupo criminal que advertía represalias directas contra el hermano del cantante. Y fue ahí donde la cosa se puso color de hormiga. Y para acabarla de amolar, la periodista Anabel Hernández fue más allá, afirmando que el cantante, que ya había vivido tragedias familiares profundas y dolorosas con la muerte de 2 de sus hijos, no solamente tenía relaciones con gente del crimen organizado, sino que participaba directamente en las operaciones. Según dijo la periodista, había testigos de que en una ocasión hubo una reunión en la finca de Juliantla, donde se congregaron varios jefes de grupos criminales, y de acuerdo con ese mismo testimonio, estos decían que para Joan Sebastián cantar era solamente un pasatiempo. Por supuesto que este golpe tuvo que doler. Personas cercanas a Joan Sebastián no se quedaron calladas. Una de sus esposas, Maribel Guardia, salió en su defensa con palabras fuertes y sin titubeos, cuestionando a la periodista y alegando falta de pruebas contundentes. Señaló que era demasiado fácil difamar a una persona cuando se tiene una pluma o un micrófono en la mano, y que lo que se buscaba era acabar con la reputación de uno de los mejores compositores de la historia de México. Aseguró que la periodista utilizaba testigos falsos, pero que no aportaba videos ni evidencias reales. Cuando Joan Sebastián estaba con vida, salió a desmentir esos rumores y dijo que rechazaba contundentemente cualquier vínculo con ese tipo de personas. Afirmó que él no era ningún criminal y que los hombres que lo acompañaban iban armados, sí, pero de picos, palas y machetes. Gente que trabajaba el campo, que hablaba de sueños y que buscaba que México fuera próspero, honrado y trabajador. Pero hay más testimonios, como el de un padre guatemalteco, quien dijo que Joan Sebastián se había llevado a sus hijas de Guatemala para supuestamente lanzarlas en una carrera artística. Sin embargo, sus hijas nunca grabaron ningún disco, y según ese testimonio, Joan Sebastián mantenía una relación sentimental con una de ellas, por lo que también se le acusó de corrupción.
Vaya que el legado de Johann Sebastian ha sido muy controversial. Y por supuesto que hay mucha tela que cortar en este asunto. Y aquí les pregunto yo, ¿qué fue realmente Johann Sebastian? ¿Un gran cantante y compositor? ¿O un criminal que se escondió tras su carrera artística para cometer sus fechorías? Dime tu opinión en los comentarios. Y bien amigos, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero nuestro siguiente en esta lista es otro gran ídolo del pueblo mexicano, y estoy hablando de Vicente Fernández, el conocido como El Charro de Huentitán, un hombre de nombre y apellido que durante años fue considerado la máxima expresión de la canción ranchera. Pero según dicen algunas investigaciones, él no solamente estuvo vinculado a la música, sino también a actividades delictivas. Y es que, de acuerdo con la escritora argentina Olga Warnat, Vicente Fernández fue el último rey, pero sus negocios no eran del todo limpios. Asegura que tenía negocios sucios, negocios oscuros, escondidos con el bajo mundo. La escritora señalaba que el vínculo de Vicente Fernández con ese bajo mundo era su hijo Gerardo Fernández, su segundo hijo, a quien describe como un personaje peligroso, ambicioso, lleno de cosas oscuras y turbias. Según su versión, habría sido capaz incluso de robarle dinero a Juan Gabriel, otro gran ídolo de México, quien presuntamente habría sido extorsionado por el hijo de Vicente Fernández, incluso siendo amenazado si no entregaba el dinero de un palenque. Siempre según la escritora, Gerardo engañaba a su padre con dinero, le robaba y era el más ambicioso de todos sus hijos. Asegura que controlaba el dinero de la familia y que sería él quien se quedaría con todo el imperio de los Fernández. Los ranchos, los caballos, los restaurantes y todos los negocios que tenían, incluso una compañía que renta aviones. Y no solamente eso, se manejó que este hijo oscuro de Vicente Fernández habría sido capaz de hacer lo impensable, incluso en contra de su propia familia. Se dijo que habría sido capaz de secuestrar a su propio hermano, Vicente Fernández Jr., para exigir la recompensa que pagó Vicente Fernández por su rescate. Durante años, el imperio de la familia Fernández habría crecido, según estos señalamientos, a través de extorsiones, sobre todo a los palenqueros. Se decía que ellos controlaban ese mercado y no permitían que nadie que no trabajara para ellos entrara a estos lugares. Y que sí, amigos, tenían vínculos con gente poderosa, gente de la pesada, gente del bajo mundo. Y es que amigos, como siempre decimos, a veces la realidad supera la ficción. No podemos asegurar nada de esto, pero según dice la escritora, al investigar la vida de Vicente Fernández, se encontró con un panorama oscuro y aterrador, de esos que te enchinan la piel y te hacen preguntar en voz baja, ¿quién era Vicente Fernández en realidad? ¿Qué cosas sombrías ocultaba? ¿Por qué podía controlar los palenques de la manera en que lo hacía? Según algunos testigos, Vicente Fernández controlaba la música ranchera en México, al punto de que no había otra estrella que pudiera sobresalir. Los dueños de los palenques tenían miedo de contratar a gente como Valente Pastor, porque se metían en problemas con Don Chente. ¿Será entonces que, además de cantante, era un poderoso jefe de una organización delictiva? No lo sabemos. Y ahora quiero que me digas tú, aquí en los comentarios, ¿quién era realmente Vicente Fernández? ¿Un cantante o un delincuente? Otro hecho que consternó a México fue la muerte de uno de los compadres de Vicente Fernández, conocido como Felipe Arriaga, a quien le apodaban El Cotija. Y es que este hecho mete todavía más misterio e intriga a este relato, pues Felipe tenía un vínculo estrecho con Vicente Fernández, ya que en su momento fue trabajador de él. De acuerdo con investigaciones, se ha dicho que Felipe Arriaga tenía negocios ilícitos, de los cuales nunca le quiso decir a Vicente Fernández. Y es que los hechos son contundentes y estremecedores. Felipe Arriaga murió asesinado el 3 de noviembre de 1988, a unos pocos metros de su casa, cuando sujetos armados lo interceptaron justo antes de entrar a su domicilio. Todo ocurrió ante la mirada atónita de su propio hijo. Hasta el momento, este crimen no ha sido esclarecido, pero todo apunta a que Felipe Arriaga tenía nexos con gente pesada, gente oscura, gente innombrable. Y aquí te pregunto yo, ¿crees que Vicente Fernández haya tenido algo que ver en esto? ¿O fue un hecho aislado, enemigos directos de Felipe Arriaga
por andar en malos pasos? ¿Quién fue realmente Felipe Arriaga? ¿Un cantante? ¿Un compositor? ¿O un criminal? Déjamelo en los comentarios, porque esta historia, amigos, todavía huele a pólvora y a secretos enterrados. Y nuestro siguiente en la lista es el recordado conductor de televisión y también actor Paco Stanley, quien pasó a engrosar las estadísticas de los asesinados en México, cuando fue ultimado a balazos frente a un restaurante. Se habló de todo, pero según dijeron las fuentes oficiales, se abrió una línea de investigación para determinar si lo que le había sucedido era una venganza o un ajuste de cuentas por parte del crimen organizado, por lo que el robo o el secuestro quedaron descartados. Esta investigación, por supuesto, desató muchísima polémica. Finalmente, las personas que fueron acusadas fueron Mario Besares y Paola Durante, quienes fueron liberados por falta de pruebas. Sin embargo, el Ministerio Público encontró una credencial que acreditaba a Paco Stanley como funcionario de la Secretaría de Gobernación, lo que le permitía portar armas de fuego. Este hecho, por supuesto, añadió todavía más misterio y especulación sobre sus actividades fuera de la televisión. Además, según dijeron algunos, Paco Stanley tenía vínculos importantes. Amigos del conductor, como Benito Castro, sugirieron que él tuvo contacto con figuras de peso, e incluso en una ocasión, dentro de un programa, llegó a mencionar el nombre de uno de estos hombres del bajo mundo, algo que no pasó desapercibido. A esto se sumaron acusaciones todavía más delicadas. Se dijo que Paco Stanley consumía sustancias y que posiblemente incluso las distribuía. Las pruebas toxicológicas realizadas después del crimen indicaron que tanto él como su colaborador Mario Besares habían consumido sustancias antes del asesinato. Muchos aseguraron que ambos eran adictos a las drogas, lo que abrió todavía más interrogantes sobre lo que realmente ocurría detrás de cámaras. Y entonces, queda la pregunta que hasta hoy sigue incomodando. ¿Paco Stanley era solo un presentador querido por el público o estaba involucrado en un mundo mucho más oscuro? Te leo en los comentarios. Y nuestro siguiente en esta lista es el cantante de boleros Víctor Iturbe, más conocido como El Pirulí, quien falleció en 1987 en las puertas de su casa, cuando 3 hombres le dispararon a quemarropa. Desde el inicio se habló de que había sido un ajuste de cuentas, pero en su momento la familia aseguró que se trató de un asalto. También se dijo que esa versión buscaba encubrir algo más, e incluso existió la teoría de que se trataba de un crimen pasional. Sin embargo, muchos testimonios de la época coincidían en algo inquietante. El Pirulí llevaba una vida demasiado lujosa, algo que no cuadraba con lo que ganaba como cantante de boleros. Según se decía, siempre cargaba grandes fajos de dinero, joyas muy valiosas y contaba con propiedades como un rancho y casas en la Ciudad de México. Por eso, muchos comenzaron a creer que el Pirulí en realidad no se dedicaba únicamente a la cantada, que eso era solo un pasatiempo y que su verdadero negocio estaba en otro lado. Se manejó la versión de que estaba involucrado en el mundo de las drogas y que su asesinato habría ocurrido porque debía grandes cantidades de dinero. Esa sería, según estas versiones, la razón de su brutal ejecución. El caso nunca fue esclarecido, a pesar de que ya han pasado más de 38 años de aquel suceso. El Pirulí, quien incluso le cantó a la belleza de Verónica Castro, tuvo un final tan triste como misterioso. Y entonces viene la pregunta inevitable. ¿Qué era realmente el Pirulí? ¿Un cantante o un criminal? Te leo en los comentarios. Y nuestro siguiente en esta lista es la recordada cantante de música regional mexicana, Jenny Rivera, quien falleció en un accidente aéreo cuando viajaba de Monterrey hacia Toluca. Pero lo que se supo después de su muerte fue lo que comenzó a levantar verdaderas sospechas. Se dijo que Jenny Rivera había sido contratada en varias ocasiones para cantar ante poderosos señores, en eventos privados organizados por ellos mismos. De acuerdo con algunas declaraciones, la cantante siempre participaba en estos eventos. Según testigos de la época, también se mencionó que el artista consumía drogas, algo que alimentó todavía más las especulaciones. Y aquí también se recuerda aquel episodio en el que Jenny Rivera
fue detenida en el Aeropuerto Internacional de México por haber ingresado al país con $50,000 en efectivo provenientes de Los Ángeles. En ese momento, Rivera negó rotundamente cualquier vínculo con gente del crimen organizado. Dijo que no estaba dispuesta a arriesgarse a ese tipo de cosas, ni en Estados Unidos ni en México. Pero tras su muerte, muchas cosas comenzaron a cambiar. Se supo que el Federal Bureau of Investigation tenía conocimiento de que su vida corría peligro. Y como si eso no fuera suficiente, también se dice que el día de su último concierto, alguien del público gritó: ¡Hoy te matan!, una frase que quedó marcada como una advertencia escalofriante. Por eso, mucha gente cree que cuando ese avión cayó, no fue un simple accidente, sino un posible sabotaje. Incluso Lupillo Rivera llegó a decir que no había un cráter grande en el suelo tras el impacto, lo que llevó a pensar que el avión pudo haber explotado en el aire antes de tocar tierra. Todo un halo de misterio rodea la muerte de Jenny Rivera. Y aquí les pregunto yo, ¿qué era entonces Jenny Rivera? ¿Una cantante o una criminal? Contésteme en los comentarios. Y bueno amigos, recientemente, otro famoso que ha sido vinculado con gente del crimen organizado ha sido Gerardo Ortiz. El cantante fue sentenciado a 3 años de libertad condicional en Estados Unidos, tras haber sido acusado de mantener vínculos directos con este tipo de gente. Según dijeron las autoridades, se llegó a un acuerdo con él después de que declarara en contra de su ex disquera. Gracias a esto, el cantante evitó ser enviado a prisión, pero se le impuso una multa que, según los reportes, asciende a $250,000 y hasta $1,500,000. La fiscalía acusó a Gerardo Ortiz de haber participado en un concierto en el año 2018 y de que, presuntamente, lavó dinero a través de sus presentaciones. Además, el artista colaboró con el Federal Bureau of Investigation como testigo en el caso que se llevaba en contra de su ex representante. Lo más inquietante es que esta confesión se mantuvo en secreto durante años y no fue revelada sino hasta el 18 de marzo, cuando el caso salió a la luz pública. Según se dijo, al ser cuestionado, el cantante aseguró que no tenía nada que declarar. También trascendió que a Gerardo Ortiz le habría llegado una carta en la que se le advertía que debía dejar de actuar en este tipo de presentaciones, lo que refuerza la versión de que su carrera artística estuvo más cerca del peligro de lo que muchos imaginaban. Y aquí viene la pregunta obligada, amigos. ¿Qué es entonces Gerardo Ortiz? ¿Un cantante o un criminal? Los leo en los comentarios. Y nuestro siguiente en esta lista es uno de los pioneros del género del corrido, el que le cantaba sin miedo a los poderosos señores. Estoy hablando de Chalino Sánchez. Y es que, según se sabe, él empezó a grabar corridos por encargo, así, tal cual. La gente le hablaba y le decía: te pago tanto para que me hagas un corrido, y así era como Chalino Sánchez hacía su dinero. Según dijo la viuda del cantante, fue su tío quien lo llevó por ese mal camino, por el mundo de las armas y el mundo prohibido. Aseguró que Chalino admiraba mucho a este personaje, tanto que incluso le llegó a hacer una canción. Y según esa misma versión, a Chalino Sánchez lo terminó matando un grupo del crimen organizado. De acuerdo con lo que dijo la viuda, si Chalino no se hubiera inclinado por ese mundo, todavía estaría vivo, porque tenía canciones muy buenas, como Prenda del Alma o Las Nieves de Enero. Pero su amor por ese ambiente, por ese mundo peligroso, lo llevó por el mal camino y terminó pagando el precio con una muerte tan trágica como lamentable. Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue realmente Chalino Sánchez? ¿Un cantante o un criminal? Los leo en los comentarios. Su siguiente caso es el de Zaida Peña, cantante del grupo Los Culpables, quien tuvo una trágica muerte, una de las más sanguinarias y estremecedoras. Fue atacada 2 veces el mismo día, algo que marcó este caso como uno de los más brutales. El primer ataque ocurrió en el Hotel Mónaco, en Matamoros, donde se encontraba junto a una de sus amigas, identificada como Ana Berta González, y un trabajador del establecimiento. En su momento, se dijo que todo apuntaba a que el atacante había sido un exnovio de Ana Berta, quien estaba enfurecido al enterarse de que su expareja sostenía una relación con Zaida.
Pero otra versión, todavía más oscura, señaló directamente a la delincuencia organizada. Según se dijo, el ataque habría sido una venganza, ya que la madre de Zaida trabajaba en la Procuraduría Estatal y supuestamente había enviado a prisión a varias personas, lo que habría desatado represalias. La cosa no terminó ahí. Tras el ataque en el hotel, Zaida Peña fue trasladada a un hospital, donde, mientras se debatía entre la vida y la muerte, un sicario volvió a entrar y le disparó nuevamente, consumando una muerte verdaderamente atroz, de esas que no se olvidan y que siguen causando escalofríos con el paso de los años. Y aquí les pregunto a ustedes, ¿quién era realmente Zaida? ¿Una cantante o una criminal? Los leo en los comentarios. Y bueno, ahora toca el turno de hablar de Alfredo Olivas, o Alfredito Olivas, como muchos lo conocen. Y es que, según varias personas, él tendría un aterrador vínculo con grupos del crimen organizado. Un señalamiento que tomó todavía más fuerza cuando estuvo a punto de morir baleado en pleno concierto, en el año 2015, en la ciudad de Parral, Chihuahua. Según dicen muchos, el padre de Alfredo Olivas sería hijo de un líder de un grupo criminal, y por eso mucha gente asegura que el cantante tiene nexos con gente del bajo mundo. En aquella ocasión, Alfredo recibió 6 disparos en el cuerpo, pero milagrosamente sobrevivió. La policía logró capturar a los agresores, y según declaró uno de ellos, el ataque no habría sido un ajuste de cuentas, sino un acto motivado por los celos. El agresor confesó que sacó el arma y disparó contra el cantante al observar que Alfredo miraba insistentemente a su acompañante, y según dijo, le lanzó piropos a una dama que estaba acompañada por otra mujer y 2 hombres. Ese habría sido, según esta versión, el motivo del ataque. Pero como siempre pasa en este tipo de historias, las dudas no desaparecieron. Para muchos, esa explicación no termina de convencer y deja más preguntas que respuestas. Y aquí les pregunto yo, ¿ustedes qué creen? ¿Alfredo Olivas es un cantante o es un criminal? Los leo en los comentarios. Amigos, hay cantantes que han hecho historia por tener voces hermosas y talentos descomunales, como es el caso de Lucha Villa. Pero según la investigadora Anabel Hernández, también habría tenido nexos con gente peligrosa. De acuerdo con estas investigaciones, Lucha Villa, siendo ya una cantante reconocida, habría sido amante de poderosos caballeros que la veían como un trofeo, como una mujer deseada. Se dice que le ofrecían joyas, dinero y lujos a cambio de su compañía, y que ella, ya siendo una mujer madura, de 40 años y pico, accedía a esos encuentros. Según estas versiones, salía de ahí con joyas, diamantes y dinero en efectivo, convirtiéndose, para algunos, en cómplice de esas personas. Quizás muchos piensen que ella era solo una mujer inocente que se dejaba querer, pero otros aseguran que en ese mundo no hay inocentes, porque el simple hecho de aceptar una relación con este tipo de personajes ya te ata, ya te compromete y automáticamente te convierte en parte del juego. Y aquí les pregunto yo, ¿quién era realmente Lucha Villa? Esa cantante de voz bronca que ganaba su dinero cantando en palenques y conciertos, ¿o prefería irse por el camino fácil y tomar dinero de gente del bajo mundo? ¿Fue Lucha Villa una cantante o fue Lucha Villa una criminal? Te leo en los comentarios. Amigos, en este mundo, entre el cielo y la tierra, según dicen, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y ahora, a quien muchos están vinculando con poderosos caballeros del bajo mundo, es nada más y nada menos que Antonio Aguilar, conocido como el Gran Charro de México. Según diversas versiones, Antonio Aguilar habría sido apoyado en su carrera como actor y cantante por un compadre muy poderoso, un personaje oscuro que habría financiado películas, discos y muchos otros proyectos. Este hombre habría sido uno de los grandes impulsores de su carrera, por lo que se dice que el éxito de don Antonio podría haber estado ligado al lavado de dinero, simulando grandes ganancias en giras y palenques, para después introducir ese dinero en actividades aparentemente lícitas. Pero no solamente él estaría vinculado. Según estas versiones, también su entorno familiar habría sido alcanzado por estas sombras. Se menciona que una hija de su esposa, Flor Silvestre,
fruto de su relación con el locutor Paco Malgesto, conocida como Marcela Rubiales, aparece en un libro de Anabel Hernández como amante de uno de estos poderosos señores. Según se dice, ella habría salido después de esa relación para dedicarse de lleno a la música. De acuerdo con la periodista, este poderoso caballero asistía a los conciertos de Antonio Aguilar y siempre tenía un lugar especial reservado en los palenques, un sitio exclusivo, como si fuera el patrón, el jefe, el verdadero artífice de la carrera de don Antonio Aguilar. Desde un punto de vista más intrigante, esto podría explicar por qué Vicente Fernández nunca se metió directamente con Antonio Aguilar. Según estas versiones, ambos tenían gente muy pesada detrás, personas que los protegían, que cuidaban que sus carreras no fueran manchadas y que no existiera una verdadera rivalidad en la música mexicana. Y entonces viene la pregunta incómoda. ¿Vivimos en un mundo donde hemos sido manipulados para creer que los únicos grandes de la música mexicana fueron Vicente Fernández y Antonio Aguilar? Porque, según se dice, hubo muchos talentos que fueron bloqueados y sacados del juego. Y es que sí, amigos, si tú eres un cantante muy bueno y se te aparece alguien con una pistola para decirte que ya no se te permite seguir cantando, no te queda de otra más que hacerte a un lado, si es que quieres conservar la vida. Además, según estas versiones, Antonio Aguilar también cantó corridos dedicados a gente del bajo mundo. Se dice que estas personas no solo lo ayudaban invirtiendo dinero en sus películas, sino que también le proporcionaban autos y armas que eran utilizados en las filmaciones. Un relato verdaderamente oscuro, que cambia por completo la imagen que muchos tenían de don Antonio Aguilar. Y aquí la pregunta final, amigos. ¿Quién era realmente don Antonio Aguilar? ¿Qué cosas ocultaba en su rancho? ¿Era en verdad el gran charro de México o era un criminal? Déjamelo saber en los comentarios. Amigos, después de todos estos relatos, de verdad que uno se pone a pensar, ¿qué es lo que realmente sucede con esos artistas que cantan horrible, que tienen una voz de chisguete y que aún así son increíblemente populares? Cantantes que llenan lugares enormes y majestuosos, como Peso Pluma o Natanael Cano. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Quién está invirtiendo dinero en esas carreras? ¿Quién paga para que esas canciones suenen una y otra vez en la radio? Porque sí, amigos, hay un negocio muy oscuro en la radio, donde puedes pagar para que tu canción suene 1000 veces al día y así hacerte pegar. Una práctica que está completamente prohibida, pero que según muchos es el pan de cada día. Cualquier artista que tenga el respaldo de una persona millonaria puede convertirse en una supuesta superestrella, porque ese patrocinador está dispuesto a quemar millones de dólares con tal de que sus canciones suenen en todas las estaciones a nivel nacional. Así se simula un gran éxito. Un éxito que en realidad está inflado por dinero, no por talento ni por el gusto real del público. Incluso se dice que hasta premios se compran, y luego los vemos cantando corridos que exaltan a peligrosos caballeros del bajo mundo, lo que despierta todavía más dudas y sospechas alrededor de ellos. Por eso, a varios de estos cantantes se les ha cancelado la visa americana, porque el gobierno tiene los ojos puestos sobre ellos y quiere saber a qué se dedican realmente. ¿Son cantantes? ¿O son criminales usando la música como fachada? Son casos verdaderamente perturbadores que nos invitan a meditar y a preguntarnos por qué artistas sin talento aparente han alcanzado tanto éxito. Y es que, como dice el dicho, una mentira repetida muchas veces termina pareciendo verdad. Cuando te ponen una canción 10 veces al día en la radio, se simula un éxito. Pero es un éxito comprado, no real. Simplemente te meten la canción en la cabeza para que creas que es popular. Y aquí les pregunto yo, amigos, ¿qué opinan de esos cantantes? ¿Son criminales o de verdad son populares? Los leo en los comentarios. Tristemente, la corrupción no solo estaría alcanzando al mercado musical. Ahora, según muchas voces, ya estaría llegando también a los concursos de belleza, incluso a uno tan grande como Miss Universo. Y es que, al parecer, ya no basta con tener una cara bonita y un cuerpo bien trabajado, sino que también habría que contar con un buen padrino, alguien con el dinero suficiente para comprarte un título. Esto se ha comentado con fuerza tras el último concurso de Miss Universo. Primero, por la designación de la hija de una figura poderosa del entretenimiento, Lili Estefan, como representante de Cuba. Una persona que, según se dijo, nunca vivió en la isla y no habla español de manera fluida. Aún así,
Participó en un certamen donde, de acuerdo con versiones atribuidas a jueces, ya se sabía quién iba a ganar y además, quién convenía que ganara para el negocio. Después surgieron versiones todavía más delicadas. Se habló de que el padre de Fátima Bosch, la ganadora, tendría negocios con uno de los dueños de Miss Universo, quien presuntamente estaría bajo investigación por autoridades judiciales y a quien incluso se le habrían congelado activos. A esto se suma que la otra parte propietaria del concurso también ha sido señalada por supuestos vínculos con personajes del mundo oscuro en Tailandia. En resumen, según estas versiones, el concurso habría sido tomado por personas ligadas a actividades delictivas. Y ojo, no necesariamente sería culpa de la ganadora, quien quizá es la menos responsable de todo esto, pero que quedó atrapada en medio del fuego cruzado de intereses, dinero y poder. Personas que, según se dice, estarían utilizando el certamen no para celebrar la belleza, sino para hacer negocios ilegales e incluso, presuntamente, lavar dinero. Un escenario bastante perturbador que nos obliga a preguntarnos si este tipo de concursos deberían seguir existiendo, o si, definitivamente, habría que cancelarlos de manera total y permanente. ¿Qué opinan ustedes? Y entonces viene la pregunta incómoda, la que muchos prefieren esquivar, pero que flota en el aire como humo espeso. ¿Qué pasa con figuras de la televisión que también han sido vinculadas con estos poderosos caballeros del bajo mundo? Nombres como Galilea Montijo, Alicia Machado, de quien incluso se ha dicho que tendría un hijo con uno de estos personajes, o casos como Mariana Seone y Patricia Navidad, quienes han aceptado públicamente haber asistido o participado en este tipo de presentaciones privadas. Aquí no se está afirmando nada como verdad absoluta, pero la duda es válida y legítima. ¿Qué papel juegan realmente en todo esto? ¿Son personas totalmente inocentes que fueron llevadas a cantar o a presentarse bajo engaños sin saber quién estaba detrás del evento? ¿O simplemente no les importa de dónde venga el dinero mientras el cheque tenga fondos? Porque en este mundo, amigos, la ignorancia a veces también pesa. Y hay quienes dicen que aceptar una invitación, subir a un escenario privado y convivir con ese tipo de personajes no es un acto ingenuo, sino una decisión consciente. Otros, en cambio, aseguran que muchas veces se trata de trampas, de contratos disfrazados y de situaciones donde decir no también puede tener consecuencias. Así que la pregunta queda sobre la mesa, sin juicio final, pero con mucha tela que cortar. ¿Son cómplices? ¿O son gente inocente atrapada en un juego más grande que ellos? Los leo en los comentarios. Amigos, hay muchas más mujeres que han sido vinculadas con estos poderosos señores del bajo mundo, pero ese será tema para un video separado, un video dedicado a famosas que han sido señaladas por su cercanía con el poder y el dinero, sin importar de dónde venga. Un tema verdaderamente perturbador que te hará abrir los ojos, meditar y hasta hablar en voz bajita, preguntándote hasta dónde es capaz de llegar la gente por amor al dinero. Y hasta aquí, amigos, los dejamos con este relato. Un relato intrigante, un relato que deja más preguntas que respuestas, que te pone la piel de gallina por todas las cosas oscuras que se mencionan en él. Pero si el video te gustó y te pareció interesante, no olvides suscribirte y dejarnos tu like, porque este tipo de historias, la verdad, dejan pensando. ¿Quiénes son en realidad estas personas? Porque, como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos.